Hey, me presento, soy JJ, alumno de Lunacar de día, ilustrador y creador de contenido en las tardes y bailarín exótico de noche. Pero solo los jueves. Ustedes están aquí por 3 razones. 1. Son maestros, invitados o expositores del evento. 2. Realmente les interesa mi tema. O 3. Buscan las AFIS. Sea cual sea la razón, bienvenidos al Ex Media Fest y bienvenidos a la historia del cómic. La narrativa gráfica, actualmente cómic, era el término general utilizado para referirse a cualquier relato ilustrado que buscara contar una historia mediante un medio visual ausente de sonido. O sea, cualquier historia contada mediante dibujos. Estos relatos buscaban contar sus historias de manera secuencial como en el cine, o sea, como carnal. Buscaban contar la historia de manera que el lector pudiera seguir las acciones de los personajes desde la viñeta acción hasta la viñeta reacción. La narrativa gráfica fue evolucionando con los años, cambiando su estructura narrativa para contar sus historias muchas veces hasta llegar al cómic moderno que todos conocemos. Este es Gotham Knights, cómic preludio del videojuego del mismo nombre, escrito por Evan Narcisse e ilustrado por Abel en agosto del 2022 y lanzado a la venta en diciembre del mismo año. No hablaremos de su trama, pero analizaremos la estructura narrativa de este. La estructura narrativa del cómic moderno está conformada por 7 elementos muy importantes tanto ilustrativos como literarios. El ángulo es la posición de la cámara, es decir, lo que muestra la viñeta y la dirección o perspectiva que ésta enseña. La RT, como ya la conozco, es la representación del paso del tiempo. Son elementos que nos dan detalles sobre la hora del día, la fecha o las estaciones del año en las que se desarrolla la historia. La RM, como ya la conozco, debo repetir, es la representación del movimiento. Son formas que expresan el movimiento de los cuerpos u objetos. Este efecto ilustrativo es el encargado de hacer que el dibujo no se vea estático. Los globos de diálogo expresan lo que los personajes dicen o piensan. No hay mucho que decir, su primer uso y prácticamente su invención fue en 1896, pero eso lo veremos más adelante. Los cuadros narrativos son los encargados de contar los sucesos que están pasando durante la historia, aunque pueden ser un poco redundantes. Estos a menudo son confundidos con los RT por su aspecto, aunque su función sea diferente. Las onomatopeyas son las encargadas de representar de forma verbal cualquier ruido o sonido. Los símbolos, aunque ya no son vistos con frecuencia, siguen siendo parte de la estructura narrativa del cómic. Parte de este lenguaje son las bombillas de luz que representan una idea o el ZZZ que representa el acto de dormir. Estos 6 elementos son fundamentales en la estructura narrativa del cómic de nuestra época, desde el cómic americano actual hasta el manga japonés moderno, porque sí, estos dos son lo mismo. Si bien los elementos que mencionamos anteriormente ya se ocupaban en anteriores narrativas gráficas, no fue hasta 1896 que estos elementos fueron usados en conjunto. Y aquí es donde entra el padre del cómic. En 1896, el primer cómic como lo conocemos es publicado, The Yellow Kid. Fue una de las primeras tiras cómicas de suplemento dominical en un periódico estadounidense, aunque su diseño gráfico ya estaba completamente establecido en la política y otros dibujos animados puramente para entretenimiento. Este cómic tiene el título del primer cómic por ser el primero en hacer uso del globo de texto, el cuadro narrativo y la viñeta juntos. Porque sí, antes de The Yellow Kid, el globo de texto no existía, ya que el diálogo y el cuadro narrativo estaban juntos siempre y además separados de la viñeta. Y sí, ya sé lo que piensan, esos solo son 3 de los 7 elementos que mencioné anteriormente. Y sí, lo son, pero el globo de texto tuvo su primer uso en The Yellow Kid y juntarlos hizo una lectura mucho más agradable. Poco a poco fueron añadidos los otros 4 elementos haciendo mucho más cómoda y sencilla la lectura de estas obras. Como la RM, la cual hizo mucho más entendible las escenas que requerían acción, pasando por los dibujos estáticos hasta las viñetas secuenciales que después fusionaron con la RM. Y ya que les conté sobre su estructura y un poco de su historia, aquí viene un dato perturbador. Bueno, no es perturbador, pero está muy curioso. Y es que el término narrativa gráfica no se limitó a las obras literarias de los años 1800. Pero aún habiendo narrativas gráficas antes de The Yellow Kid, que es el punto de partida hacia los cómics, estas no son las más antiguas de la historia. De ejemplo está la Biblia de Belisbaf, un manuscrito de 747 ilustraciones del siglo XIV creado por el nivel muy alto de analfabetismo de la época. La cerámica griega, 2000 a.C., los jeroglíficos egipcios, 4000 a.C., hasta la pintura rupestre más antigua que se estima tiene 43.900 años ubicada en las cuevas de Liang Tok Dong en las Islas Celebes en Indonesia. La narrativa gráfica tiene una historia mucho más antigua que la de muchos reinos, imperios y democracias, y así como el ser humano fue evolucionando, durante algún tiempo involuntariamente también lo hizo la narrativa gráfica. Lo que hace casi 50.000 años empezó como una necesidad de comunicación y la posibilidad de querer llevar un registro, un dialecto, contar una parte de la historia de su civilización, querer transmitir una idea para los que no pueden recibirla como los demás. En la actualidad, el cómic es ahora una de las máximas expresiones artísticas, en mi opinión. Desde querer llevar un mensaje al mundo, mostrar respeto y apoyo ante una adversidad, o seguir contando la historia de nuestra civilización, o solo entretener a la audiencia. Y ahora, ilustrar estas obras es una meta para mí.